Bienvenidos, estamos en Voces de Fe. Mi nombre es Andrea Álvarez y hoy nos encontramos con el Padre Luis Adrián. Padre, qué gusto volverlo a tener. Otra vez nos quiso acompañar. Qué bueno que se haya dado este tiempecito para regresar. Gracias, Andrea. Aquí estamos con mucho gusto, ya sabes. Y bueno, ya no está de más preguntarle de dónde viene, porque creo que sigue en la misma parroquia que la vez pasada, en María Auxiliadora. Exactamente, ahí donde mismo tienen su casa. Muchas gracias. Y ahora sí, si nos pudiera contar un poquito del Evangelio de este domingo. Esta semana, ya el cuarto domingo del Adviento, ya nos abre las puertas al misterio de la Navidad, y principalmente va a sobresalir la figura de la Virgen María, que visita a su prima Santa Isabel. Y es muy importante porque aquí lo interesante es cuando la Virgen María lleva en su seno ya al Hijo de Dios. Entonces, el hecho de que la Virgen María visita a Isabel también nos pone en ese panorama de cómo Jesús ya se hace presente desde la concepción en medio de su pueblo, que Isabel junto con su esposo Zacarías pues van a representar ese Antiguo Testamento, van a ser el puente del Antiguo Testamento con el que con el pueblo de Israel, que ya esperaba también al Mesías, al Salvador. Ok, nos hablaba, nos decía un poquito que también es como un domingo en donde recordamos la humildad. ¿Por qué? Claro que sí. Aquí entra mucho en conexión con la primera lectura. La primera lectura del profeta Miqueas nos va a hablar acerca de una ciudad bien pequeñita que no era una de las importantes en Israel, Belén. Lo único que había sobresalido de Belén había sido que el rey David había nacido en esa ciudad, pero de ahí en más no la volvemos a esperar, no volvemos a escuchar nada de ella, hasta que precisamente vendrá el Salvador, que nos va a decir que va a nacer de Belén. ¿Por qué? Y desde aquí es interesante porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no esperaría que el Mesías naciera de Belén. Había ciudades más importantes, ¿no? Había ciudades como Jerusalén, había ciudades que era la capital, de la cual se podría esperar que viviera y que naciera un rey, no en Belén. Entonces esto llama mucho la atención porque aquí el Mesías va a nacer en una ciudad muy pequeñita, ya recordándonos que Jesús no se va a fijar en los grandes ni en los poderosos, ni van a ser para él los importantes los que tienen o los que aparecen ante la sociedad, sino más bien se fija en los pequeños y en los humildes, que lo mismo tenemos nosotros, que la Virgen María precisamente era una doncella de otro pueblito ahí, que no era tampoco importante en la historia de Israel, que era Nazaret. Es más, nunca habíamos oído hablar de Nazaret hasta que nos decía que la Virgen María era de ahí. Por eso de repente vamos a escuchar a ese dicho muy, muy popular, ¿no? en el Evangelio: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque pues de Nazaret no se esperaba nada. La Virgen María, una doncella. Luego tenemos aquí a otros dos personajes, Zacarías e Isabel, que también eran unas personas muy humildes. Entonces, con todo esto, el Evangelio nos hablará de la humildad. Ahí en el Evangelio, los que saben de la Sagrada Escritura, nos han hablado acerca de los anahuín, una palabra hebrea que nos va a remitir a los pobres de Yahvé, a los que son sencillos, no solamente económicamente, sino a los que en su corazón hay pobreza, su corazón no hay nada que llene el corazón, y que es ahí donde Dios va a habitar. La Virgen María, Zacarías, Isabel, los pastores, pues son precisamente parte de estos anahuín que en los que se fija Dios, como en Belén, ¿verdad? Una ciudad pues en la que se fija el Señor, que nadie más se hubiera fijado, que nadie más lo hubiera hecho. Entonces aquí este Evangelio nos hablará precisamente de la importancia de que Dios habita no en los corazones altaneros, no en los corazones que piensan que lo saben todo o que no necesitan de nadie, sino se va a fijar en aquellos que son humildes y sencillos, como la Virgen María. ¿Cómo podemos practicar en estos últimos días antes de Navidad la humildad? Precisamente algo que nos va a ayudar es entender que frente a la grandeza de Dios nosotros no somos nada. La virtud de la humildad precisamente nos refiere al humus, a la tierra, para que nosotros podamos reconocer delante de Dios nuestro lugar, ¿verdad? Una persona humilde
es la que es consciente de su realidad y que sabe que necesita de Dios para poder estar. Ahora que viene el tiempo de la Navidad, precisamente para que nosotros podamos estar con Dios, pues debemos hacernos también pequeños. A veces la mercadotecnia nos invita a buscar una forma de vida estrafalaria, de muchos escaparates, ¿verdad? Tantas lucecitas, muchos adornos, muchos regalos. Pero realmente, para vivir la humildad y que Dios nazca en nuestro corazón, lo que tendremos que hacer es arrodillarnos delante de Dios por medio de la oración y reconocer nuestra capacidad. Porque a fin de cuentas es el que es más grande. La Virgen María, que era la humilde sierva del Señor, ¿en dónde se encuentra ahora? Ahora se encuentra en el cielo, ¿verdad? Esperándonos a todos. Y lo mismo con todos los santos, es ahí donde Dios va a habitar. Y nosotros lo vamos a poder hacer a través de cuando hacemos el bien, sin esperar a que nos vean, sin esperar a que nosotros podamos, a que nosotros seamos reconocidos, sin esperar que tengamos cámaras o que tengamos micrófonos, ¿verdad? Sino hacer las obras de piedad y de misericordia ahí en lo escondido, ahí donde nadie se fija, porque ahí es donde vamos a encontrar a Dios. Y por último, ahora sí, hablando un poquito del Evangelio, ¿cómo Isabel se dio cuenta de que en el vientre de la Virgen estaba Jesús? Esa es la cosa, porque en Isabel también había humildad. Cuando Isabel queda llena del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, pues es el Espíritu que habita en ella, su humildad que hizo posible que habitara Dios en ella, que del poder de reconocer en la Virgen María, en una situación pequeña, en una persona pequeña, ahí la presencia de Dios, ¿verdad? Porque es eso, o sea, no fue un mérito de Isabel en el decir la conozco, sino que fue más bien la actitud de ella que le permitió reconocer, ver en ella a Dios, que es a fin de cuentas algo a lo que nos invita también ese tiempo del Adviento, ¿no? Que en los demás podemos reconocer a Dios, donde a lo mejor nadie nos va a poder decir nada. ¿Qué me va a poder enseñar a mí ese? Y es ahí donde Dios se manifiesta. Ok, pues agradecerle el que nos haya acompañado por segunda vez. Esperamos que haya una tercera el próximo año. Encantado. Si Dios quiere, pues aquí lo seguimos esperando y es un gusto pues contar con su presencia. Muchas gracias, gracias a todos. Y pues gracias a todos por ver este episodio de Voces de Fe y nos vemos la próxima semana con otro episodio más.